Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana, soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas y la actual presidenta del Grupo de Ingenieros Jóvenes de la misma asociación. Les damos una cordial bienvenida a esta serie de conferencias técnicas de verano que se van a estar realizando todos los miércoles hasta el 14 de agosto. Le recordamos que también los temas y los horarios de cada conferencia van a ser publicados semanalmente en nuestras redes sociales. Cabe destacar que las conferencias serán grabadas y publicadas en nuestro canal de YouTube para su consulta. Pueden utilizar la sección de preguntas y formular sus dudas o comentarios sobre el tema, las cuales al final de la conferencia serán transmitidas al ponente. Sin más preámbulo, me permito presentar a nuestro ponente, Damián Tacmagnan, quien nos hablará sobre la instrumentación estructural durante obras colindantes para la conservación de edificios históricos. Voy a hablar un poco de su trayectoria. Actualmente es director general de Cincenx en América Latina desde el 2016, ingeniero topógrafo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Estamburgo, Francia. Inició su ejercicio profesional en el 2001, participando en la construcción y el monitoreo del puente atirantado Río Antirión en Grecia. Posteriormente trabajó en la empresa de ferrocarriles francesa SNCF, encargado de la división de patología de las estructuras. A partir de 2017 se integró a Cincenx, donde ha participado en numerosas obras de instrumentación en proyectos de túneles, carreteras, excavaciones, edificios históricos, presas, minería, así como en el ámbito portuario. Ha participado en proyectos de túneles en España, en Medio Oriente, Inglaterra, Costa Rica y México. Es conferencista, autor y coautor de varias publicaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la instrumentación, geotecnia y de estructuras. El tiempo es tuyo, hermano. Perfecto. Gracias, ingeniera Diana, por esta introducción. Entonces, primero, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Primero, agradecer a Mitos por la oportunidad de presentar esta presentación durante estas sesiones técnicas de verano 2024. Bueno, yo también extiendo mi agradecimiento a su presidente, el ingeniero Juan Paulín. Entonces, voy a presentar y también les agradezco a ustedes por participar en esta presentación y espero efectivamente que tengan preguntas o dudas, ¿okay? Sobre lo que voy a decir para poder también seguir, ¿okay? Discutiendo sobre este tema tan importante como es la instrumentación, la instrumentación estructural. ¿Okay? Entonces, el título de mi presentación es Instrumentación estructural durante obras colindantes para la conservación de edificios históricos. Okay, en grandes líneas, okay, veremos que cómo implementando un plan de monitoreo exhaustivo, okay, eso nos va a permitir mitigar el riesgo de la construcción de este tipo de túneles, okay, en ámbito urbano. Entonces, voy a empezar con mi presentación. ¿Okay? Entonces, lo he dividido en tres temas. ¿Okay? Entonces, un guión con una introducción sobre la definición de la instrumentación, de cuándo interviene la instrumentación en este tipo de obra. Los casos de éxito, yo creo que eso va a ser la mayoría de la parte de la presentación. Hablaremos del monitoreo de edificios históricos, ¿okay? Durante las obras de la línea 3 del Metro de Guadalajara y también el monitoreo de la Sagrada Familia en Barcelona durante las obras del tren de alta velocidad que pasó por debajo de Barcelona, el tramo entre la estación de Sants y la Sagrera. ¿Okay? Entonces he tenido la suerte como ingeniero de participar en estas dos obras, con lo cual espero poder aportar, ¿okay? Realmente esta tarde un buen enfoque, ¿okay? a estas dos obras. ¿Okay? Y después desplegaremos un par de conclusiones, ¿okay? Respecto a este tema de la instrumentación.
Pues pasando ahora a la parte de la introducción, ¿ok? Entonces, cada día más la resiliencia de las infraestructuras se pone de relieve, es cada día más importante, ¿ok? Entonces, efectivamente, el gasto de mantener las estructuras, ¿ok? Es cada día más, ¿ok? Y además, vamos a decir que el cambio climático, ¿ok? Afecta, ¿ok? Los edificios, las estructuras, ¿ok? Y evidentemente más a más los edificios históricos que están aquí desde siglos, ¿ok? Ellos también están sufriendo, ¿ok? Estos cambios climáticos, ¿ok? Desgraciadamente conocen este tipo de foto a la derecha, ¿ok? Entonces realmente nuestro trabajo como ingeniero, ¿ok? Es tratar de mejorar la resiliencia de estas estructuras, ¿ok? Entonces, una de las herramientas, no es la única, evidentemente, ¿okay? Una de las herramientas para mejorar la resiliencia de estas estructuras es la parte de instrumentación y monitoreo. ¿Okay? Entonces, durante la fase de construcción, pero también durante la fase de operación de las estructuras. ¿Okay? Entonces, la instrumentación y monitoreo permite conocer, ¿okay? Las infraestructuras, permite tener avisos tempranos, ¿okay? Que nos van a dar indicio, ¿okay? De la salud de estas estructuras, ¿okay? Con lo cual eso nos va a permitir hacer un mantenimiento preventivo, ¿okay? Y optimizar los costos de mantenimiento, ¿okay? Y entonces vamos a decir que todo eso es importante para prolongar, ¿okay? El ciclo de vida de las infraestructuras. ¿Okay? Y como resumen de esta diapositiva, ¿okay? Entonces, infraestructuras resilientes, ¿okay? Para un futuro más seguro. ¿Okay? Ahora voy a pasar un poquito a la definición, un poquito más en la parte de instrumentación, ¿okay? Insistiendo un poquito en esta definición, la voy a leer. ¿Okay? Entonces, la instrumentación es una combinación de conocimientos teóricos y prácticos, ¿okay? Que están enfocados al uso de dispositivos y técnicas especiales, no solo dispositivos, también técnicas especiales, que nos permiten obtener, una información cualitativa, cuantitativa de las variables que caracterizan el comportamiento de una estructura, con el fin de evaluar su seguridad, que eso es bastante importante. En su caso, tomar acciones preventivas y correctivas, tanto en etapa constructiva como de operación. ¿Okay? Entonces, lo hemos hablado, ¿okay? Es obtener datos, ¿okay? Conocer más las estructuras, ¿okay? Durante la parte de operación, pero durante la fase de construcción también es tener avisos tempranos de lo que está ocurriendo en la obra, ¿okay? Para realmente poder tomar decisiones, ¿okay? Cambiar el procedimiento constructivo, parar una excavación, trabajar realmente de la mano, ¿okay? Entre todos los interlocutores de la obra, ¿okay? El contratista principal, el proyectista, el diseñador, el interventor, todas estas personas, ¿okay? Pueden intervenir en la obra, ¿okay? Para tener una obra más segura. ¿Okay? Yo creo que a nivel mundial tenemos estamos fomentando bastante la instrumentación durante la parte de construcción, ¿okay? Porque realmente sabemos que vamos a actuar, ¿okay? En un predio, ¿okay? Vamos a hacer un poquito de interferencia con las estructuras colindantes, ¿okay? Con lo cual la instrumentación durante la parte de construcción, vamos a decir, es una instrumentación que ya está bastante bien difundida. ¿Okay? Yo diría que la parte de operación de las estructuras, ¿okay? Es una cosa que todavía falta por fomentar, ¿okay? Esta parte, ¿okay? Para realmente tener unas operaciones de las estructuras más seguras a largo plazo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo interviene la instrumentación? La instrumentación interviene en todo el ciclo de vida de las infraestructuras. ¿Okay? Es decir, en etapa de diseño, ¿okay? La instrumentación interviene durante la evaluación, por ejemplo, ¿okay? Del sitio, ¿okay? Pruebas a escala real, ¿okay? Que podemos hacer, ¿okay? Para confirmar, ¿okay? Hipótesis de diseño, por ejemplo. ¿Okay? Durante la fase de construcción, evidentemente, eso es yo le he dicho, es una parte muy bien desarrollado, ¿okay? A través del mundo, ¿okay? Sobre
comportamiento de la construcción, ¿okay? Vamos a decir, de la excavación que estamos haciendo, ¿okay? Cómo está comportando, ¿okay? Y también las afectaciones, ¿okay? A los terceros, ¿okay? Colindantes estas obras. Y eso nos permite dar avisos tempranos, ¿okay? Es decir, que la instrumentación en tiempo real, ¿okay? O de forma manual, ¿okay? Entonces, evidentemente, la instrumentación automática, ¿okay? Da avisos temprano, ¿okay? Si efectivamente las lecturas manuales, ¿okay? Están bien hechas con una frecuencia adecuada, evidentemente también puede dar avisos tempranos, ¿okay? En función de las etapas constructivas, evidentemente. ¿Okay? Y la tercera parte donde interviene la instrumentación es la etapa de operación y mantenimiento. ¿Okay? Entonces, comportamiento a largo plazo, salud estructural, ¿okay? A largo plazo, cómo está evolucionando nuestro puente, cómo está evolucionando nuestra excavación. Evidentemente, si podemos dejar, ¿okay? Sensores, ¿okay? Desde la fase de construcción, ¿okay? Y cuidar esta instrumentación, es verdad que realmente es una herramienta, ¿okay? Que nos permite confirmar la salud estructural de las infraestructuras, ¿okay? Y alarmar, ¿okay? Mandar alarmas, ¿okay? En caso de detectar cualquier fallo, ¿okay? Y evitar un mantenimiento correctivo, sino trabajar sobre mantenimiento preventivo. ¿Okay? Entonces, he acabado un poquito una parte introductiva, ¿okay? Para hablar de instrumentación, de cuándo se está utilizando, qué es realmente la instrumentación. Ahora voy a pasar a la fase de caso de éxito, ¿okay? Que tuvimos en estos dos países que he mencionado, ¿okay? Entonces, tanto en Túnel en Barcelona como en Guadalajara. ¿Okay? Entonces, voy a hablar primero. Okay. Primero voy a hablar de la parte de la construcción de la línea 3 del metro de Guadalajara. Entonces, Guadalajara es una ciudad que está más o menos a 500 kilómetros de la Ciudad de México, que es la segunda, tercera, ciudad de México. Entonces, esta línea 3, ¿okay? Transcurre, ¿okay? Desde Zapopan, ¿okay? En el norte de la ciudad de Guadalajara, hacia Tlaquepaque, ¿okay? En el sur de la ciudad, en el sureste de la ciudad de Guadalajara. ¿Okay? Tiene tres tramos, ¿okay? Lo veremos a continuación un poquito más de forma detallada. ¿Okay? Entonces, tiene un tramo... hacer, ¿okay? Tiene un primer tramo en rojo aquí con un viaducto elevado, ¿okay? De varias estaciones, lo veremos a continuación, y evidentemente llegando en el centro histórico, ¿okay? De la ciudad, pasa en ámbito subterráneo, ¿okay? Excavado con una tuneladora. ¿Okay? Y después de este tramo subterráneo vuelve a salir, ¿okay? Y elevarse en un segundo viaducto para acabar el tramo hasta Tlaquepaque. ¿Okay? Entonces veremos cómo se ha instrumentado la parte evidentemente central de este túnel, ¿okay? Dentro de la ciudad de Guadalajara. Después veremos el segundo caso de éxito, que será la construcción del túnel de la alta velocidad Sants-La Sagrera. ¿Okay? Entonces, Barcelona, España. ¿Okay? Tenemos aquí en el sur de la ciudad la estación de Sants, donde llegan todos los trenes de alta velocidad de la ciudad de Madrid. ¿Okay? Entonces, aquí faltaba este tramo, ¿okay? Para llegar, ¿okay? a Francia, ¿okay? Efectivamente es la alta velocidad que va desde Barcelona hacia Lyon y hacia París, ¿okay? Con lo cual era necesario hacer este tramo, ¿okay? De túnel en el pleno centro de la ciudad de Barcelona, ¿okay? Entonces uniendo la estación de Sants hasta el hub, ¿okay? Aquí de la Sagrera. Por eso llamamos el tramo entre Sants y la Sagrera. No sé si conocen, bueno, son dos obras muy emblemáticas de estas dos ciudades. No sé si, bueno, aparte que están en el pleno centro de la ciudad, hay un punto en común en estas dos obras, no sé si lo saben, pero es la máquina, ¿okay? La máquina que excavó el alta velocidad en Barcelona entre 2008, ¿okay? Y 2012, 2013, ¿okay? Se desmontó, ¿okay? Y se armó nuevamente en Guadalajara para excavar el túnel de Guadalajara. ¿Okay? Con lo cual es el punto en común que tienen. ¿Okay?
Ok, ahora entrando un poquito más en detalle, ok, en la construcción de la línea 3 del metro de Guadalajara, ok, tenemos tres tramos, como lo he dicho antes, ok, tenemos un tramo de viaducto en el norte, con de 8,65 kilómetros, con 7 estaciones elevado, ok, después el túnel, vamos a decir que el trazo entra en un túnel, ok, en la avenida Alcalde, ok, de la ciudad de Guadalajara, que es la, vamos a decir, la arteria principal de la ciudad de Guadalajara. ¿Okay? Entonces, con un tramo subterráneo de 5,35 kilómetros, entonces cavado con esta tuneladora, ¿okay? Con 5 estaciones subterráneas. ¿Okay? Veremos el tipo de estación que se excavó. Y después tenemos un tramo 3, ¿okay? Que es el tramo viaducto número 2. ¿Okay? Entonces, con 7,45 kilómetros y 6 estaciones elevadas. En total, 21 kilómetros, una estructura de 21,45 kilómetros y 18 estaciones. Entonces, evidentemente, llegando a la parte de túnel, ¿okay? Queriendo llevar la gente al centro histórico de la ciudad de Guadalajara, ¿okay? Y transcurriendo este túnel por la avenida Alcalde, ¿okay? De norte a sur, ¿okay? Evidentemente, el centro de Guadalajara, ¿okay? Tiene un acervo artístico histórico importante. ¿Okay? Con lo cual, el túnel, ¿okay? Se excavó, ¿okay? La obra transcurrió desde 2015 a 2021-2022, para los últimos cosas que se hicieron en la obra. ¿Okay? Entonces, este trazado, ¿okay? Transcurrió por el centro, el pleno centro de la ciudad de Guadalajara y evidentemente, ¿okay? Pasa cercano, ¿okay? A edificios históricos catalogados, como Nuestra Señora Guadalupe, ¿okay? La Casa de los Perros, el Templo San José de Gracia, el Palacio Municipal, la Catedral de Guadalajara, evidentemente, y el Templo San Francisco de Asís. ¿Okay? Entonces, todos estos edificios, ¿okay? Que se encontraron a menos de 50 metros del eje de la tuneladora, ¿okay? Se tuvieron que armar un plan de monitoreo para mitigar el riesgo sobre estos edificios. El procedimiento constructivo que se eligió, ¿okay? Para ejecutar las estaciones, ¿okay? Entonces las estaciones subterráneas del tramo central de túnel, ¿okay? Fue este tipo de estación, fueron un recinto excavado con muro Milán, ¿okay? Para excavar la estación y una losa, ¿okay? Y una excavación top-down, ¿okay? Hasta la losa, la contrabóveda, ¿okay? La losa de fondo, ¿okay? Para bueno, después de haber excavado todos estos niveles. ¿Okay? Estamos hablando de una profundidad más o menos de 45 metros, no en todas las estaciones, evidentemente depende de la rasante, pero vamos a decir que es una cosa, bueno, las estaciones han sido excavadas de esta manera. Y entonces el túnel, ¿okay? Entonces el túnel ha sido elegido, ¿okay? El método de tuneladora para excavar este túnel, ¿okay? Y como bien saben, entonces un túnel que está excavando, ¿okay? Un suelo, ¿okay? Provoca asentamientos en superficie, ¿okay? Lo llamamos cubeta de asiento, aquí como vemos esta línea roja, ¿okay? Que en función de la geometría, de las características del terreno y del proceso constructivo, ¿okay? Vamos a decir, el asentamiento es distinto. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿okay? Yo diría, ¿okay? Que solemos utilizar un ángulo de 45 grados, ¿okay? En función de la profundidad del túnel, ¿okay? Para definir una zona de influencia. ¿Okay? Es decir, que todos los edificios, ¿okay? Que se encuentran, edificios, estructuras, ¿okay? Que se encuentran en esta zona de influencia, van a estar monitoreados, ¿okay? Durante la fase de excavación del propio túnel. ¿Okay? Entonces, igual, no solo el túnel, pero evidentemente la excavación de las estaciones provocan asentamiento, desplazamiento, cambio en la presión de poros, cambios en los niveles freáticos, ¿ok?
¿ok? Por el tema del bombeo, por el tema de la presión en la tuneladora. Entonces, todo eso afecta evidentemente el entorno de la construcción, ¿ok? Con lo cual, es imprescindible, ¿ok? Armar, implementar un plan de monitoreo que nos va a permitir mitigar, ¿ok? Y medir, ¿ok? Realmente, ¿ok? Los efectos, ¿ok? De la construcción, ¿ok? Durante toda la fase de excavación. Entonces, ¿cómo se arma o cómo se implementa un plan de monitoreo? O con qué documento, ¿ok? Hacemos un plan de monitoreo? Entonces, el plan de monitoreo está basado en dos documentos, ¿ok? Entonces, primero un plan general de monitoreo, qué parámetros se van a medir, yo lo he explicado, entonces desplazamiento verticales, desplazamiento horizontales, cambio de presión, eh, vuelcos de los edificios, asentamientos diferenciales, hay miles de parámetros que se tienen que medir, ¿okay? ¿Con qué sensores? ¿Okay? Lo vamos a hacer y con qué frecuencia, ¿okay? Vamos a medir estos sensores, ¿okay? Y lo más importante de todo, bueno, no lo más importante, pero una cosa bien importante son los umbrales, ¿okay? Los umbrales, ¿okay? Que vamos a utilizar para decir, ¿okay? Para pasar al segundo documento que vemos después, es el plan de contingencia, ¿okay? Es decir, que lo que se ha diseñado, los desplazamientos que hemos calculado, ¿okay? Entonces, si superamos esos umbrales, ¿okay? Tenemos que saber qué tenemos que hacer, cómo vamos a actuar, ¿okay? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Okay? Vamos a repetir las lecturas, aumentar la frecuencia de lecturas, parar la tuneladora, cambiar el procedimiento constructivo. Todo eso se tiene que reflejar en un plan de contingencia, igual que los protocolos de comunicación. ¿Okay? ¿Quién vamos a informar? ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento? Entonces, todo eso está recopilado, ¿okay? Dentro del plan de contingencia. Entonces, estos dos documentos rigen, ¿okay? Vamos a decir, el plan de monitoreo, plan de contingencia de la obra de túnel. ¿Okay? Ahora voy a hablar un poquito de realmente este plan de monitoreo que se implementó en Guadalajara. ¿Okay? Entonces, eso es una sección típica, ¿okay? Que ven en la pantalla. ¿Okay? Entonces, el túnel se encuentra a una distancia H, ¿okay? Entonces hemos visto que estamos hablando de 30 metros, cosas así. ¿Okay? Y vemos una sección en superficie, ¿okay? De lo que se va a medir durante el paso, ¿okay? De la tuneladora. ¿Okay? Entonces vamos a tener 7 hitos de nivelación, ¿okay? En este plan de monitoreo, ¿okay? Porque efectivamente se ha definido que a partir de este punto, ¿okay? Los 7 hitos de nivelación, ¿okay? Los daños van a ser despreciables, ¿okay? Con lo cual vamos a decir que eso va a ser el punto, ¿okay? Donde realmente tenemos que tener una deformación, un asentamiento despreciable. ¿Okay? Entonces, 7 hitos, evidentemente repartido en función en el eje, ¿okay? Y repartido, ¿okay? Simétricamente, ¿okay? De cada lado del eje de la tuneladora. 3 extensómetros de varilla, ¿okay? Entonces los extensómetros de varilla, ¿okay? Son puntos profundos, ¿okay? Anclado, ¿okay? A varias profundidades, ¿okay? 3 profundidades aquí, ¿okay? Para ver el asentamiento en esta profundidad. ¿Okay? Después, también regletas sobre edificios, es decir, que vamos a medir con los hitos de nivelación el terreno, ¿okay? Suficientemente, con una longitud de varilla suficiente para medir realmente el terreno y no la parte superficial. ¿Okay? Y vamos a agregar la parte de regletas, ¿okay? Sobre edificios, es decir, puntos colocados directamente en el edificio. ¿Okay? Entonces, tratamos de tener por lo menos 2 puntos, 2, 3 puntos, ¿okay? Porque es importante tener este tema de asentamiento diferencial. Al final es lo que está normado, ¿okay? Aquí en la República Mexicana, ¿no? ¿Okay?
Después tenemos inclinómetros, ¿ok? También aquí le ven en morado, aquí, ¿ok? Entonces, estos inclinómetros, ¿ok? Permiten medir los desplazamientos horizontales, ¿ok? Al paso de la máquina, ¿ok? Pues aquí vamos a tener, evidentemente, a esta altura, ¿ok? Unos desplazamientos importantes, ¿ok? En función de la afectación de la tuneladora a este nivel de terreno, ¿ok? Y la parte de piezometría también, ¿ok? Entonces, piezometría en varias alturas, ¿ok? Que sean piezómetros, entonces, cerrados, ¿ok? Como para medir presión de poros, ¿ok? O piezómetro abierto, ¿ok? Para todo el tema, entonces, de nivel freáticos, ¿ok? Que podamos medir durante la fase de excavación. ¿Ok? Ok, eso es la parte de control de superficie. ¿Ok? Entonces, ahí hemos cubierto la zona de influencia de la tuneladora, pero únicamente en su parte superficial. Evidentemente hay su contraparte, ¿ok? Evidentemente vamos a medir también dentro, ¿ok? Dentro del túnel, ¿ok? Entonces vamos a poder medir convergencias, ¿ok? Entonces vamos a colocar dianas, ¿ok? Argollas, dependiendo un poquito del método elegido dentro del plan de monitoreo, para medir estas convergencias, ¿ok? Es decir, diferencia de distancia, ¿ok? A lo largo, ¿ok? De las mediciones que vamos a hacer, ¿ok? Para medir la deformación, ¿ok? Del túnel, ¿ok? Cuando ya el escudo ya pasó, ¿ok? La inyección ya pasó, entonces ya vamos a ver cómo se está comportando, ¿ok? Estos anillos, ¿ok? Prefabricados, ¿ok? Y también en algunos puntos concretos, ¿okay? Del túnel, ¿okay? Se van a instrumentar los anillos, ¿okay? Los anillos prefabricados, ¿okay? Se van a instrumentar previamente a su colado, ¿okay? Mediante celda de presión, ¿okay? Celda de presión, aquí que vamos a medir la presión entonces en el extrado, ¿okay? De estas dovelas, ¿okay? Y también extensímetros, ¿okay? De cuerda vibrante que vamos a colocar en pares, ¿okay? Dentro de la dovela para medir los esfuerzos, ¿okay? Que van a recibir estas dovelas, ¿okay? Entonces, un plan de monitoreo bien importante, ¿no? Entonces, hemos visto toda la parte de superficie, ¿okay? Y toda la parte interior del túnel, ¿okay? Entonces, no vamos a dejar ninguna parte ciega, ¿okay? Durante este monitoreo, ¿okay? Y ahora, ¿cómo se hacen las lecturas? Eso es también un tema bastante importante, ¿ok? Entonces, en principio, ¿ok? En un monitoreo de túnel se manejan dos ventanas, ¿ok? De monitoreo. Están representadas aquí en esta ilustración, ¿ok? Tenemos una ventana roja y una ventana verde, ¿ok? Entonces, aquí representa el escudo de la tuneladora y aquí el sentido de excavación del escudo, ¿ok? Entonces, primero tenemos dentro del plan de monitoreo, ¿okay? Una frecuencia, ¿okay? Para esta primera ventana roja, ¿okay? Que permite hacer las lecturas diarias de la tuneladora. Entonces, realmente, ¿okay? Toda la parte de superficie, ¿okay? Y la parte interior, ¿okay? Entonces, todos los puntos que se encuentran dentro de esta ventana tienen que tener una frecuencia por lo menos diaria, ¿okay? Entonces, vamos a decir que es, aquí tomando un ejemplo, ¿okay? Tomando un ejemplo, 50 metros delante, ¿okay? Y 100 metros detrás, ¿okay? Entonces, vamos a mandar los equipos de monitoreo, ¿okay? Para medir esta ventana con una frecuencia diaria, ¿okay? Evidentemente, cada día esta ventana se desplaza, ¿okay? En función de los metros ejecutados por la tuneladora, ¿okay? Entonces, eso son las mediciones diarias, ¿okay? De monitoreo del escudo de la tuneladora. Entonces, todos los instrumentos que entran, piezómetro, inclinómetro, puntos, regletas, puntos de nivelación, todos los instrumentos que entran aquí tienen una frecuencia, por lo menos, ¿okay? En principio, digo por lo menos porque no todos los planes de monitoreo son iguales, pero por lo menos vamos a tener una frecuencia, ¿okay? Diaria, ¿okay? De estos puntos que caben dentro de esta ventana de monitoreo. Y la segunda ventana, ¿okay? Que está aquí, ¿okay? Es la ventana verde, ¿okay? Entonces, esta ventana va a servir, ¿okay? Para medir
Las lecturas cero, ¿ok? Entonces, delante de la tuneladora, evidentemente, las brigadas de instrumentación tienen que hacer las primeras lecturas, ¿ok? Las tres primeras lecturas para tener un buen cero, ¿ok? Entonces, evidentemente, lo más cercano a la llegada de la tuneladora, pero no tanto para que no esté influenciada, ¿ok? Por la llegada de la tuneladora, ¿ok? Pero por lo menos tener todos estos instrumentos que van por delante de la tuneladora con un cierto tiempo antes de la llegada de la tuneladora. Y evidentemente, entonces, la parte delante de la tuneladora va a ser lectura cero y la parte trasera, ¿okay? Va a ser las lecturas de seguimiento. ¿Okay? Seguimiento quiere decir los asentamientos, por ejemplo, para los clavos en los edificios, los asentamientos residuales, ¿okay? En estos edificios para confirmar, ¿okay? Que efectivamente ya después del paso de la tuneladora ya tenemos algunas lecturas, ¿okay? Entonces ahí estas lecturas se van a volver semanal, ¿okay? Mensual, ¿okay? Con lo cual la frecuencia vamos a aligerar, ¿okay? La frecuencia de lectura, ¿okay? Realmente, ¿okay? Para tener este control de las últimas, ¿okay? Los últimos asentamientos, los últimos presión de poro, las últimas cosas, ¿okay? Que podemos observar después del paso de la tuneladora y entregar una obra completamente sana, ¿okay? Después del paso de la tuneladora, ¿okay? Con lo cual, bien pensar en estas dos ventanas, ¿okay? Que se está utilizando para el plan de monitoreo de tuneladora en el mundo, ¿eh? ¿Okay? Son cosas muy genéricas, ¿okay? Que se utiliza a través del mundo. ¿Okay? Ahora vamos a hacer hincapié en lo que se hizo realmente para los tres templos. ¿Okay? Yo desarrollaré más dos, ¿okay? Yo desarrollaré más la Catedral de Guadalajara y el Templo San Francisco de Asís. ¿Okay? Entonces, aquí ven la Catedral de Guadalajara, ¿okay? El Templo San Francisco de Asís está aquí y el Templo San José de Gracia está a la derecha. ¿Okay? En rojo, el eje de la tuneladora, ¿okay? Con lo cual ustedes ven que está muy próximo, ¿okay? A estos edificios, ¿okay? Con cimentaciones que no permiten, evidentemente, una excavación gigante al lado de este tipo de edificios históricos. ¿Okay? Y, por ejemplo, una cosa importante en San Francisco de Asís, ¿okay? Realmente la tuneladora, ¿okay? Da la vuelta, ¿okay? Eso es el sur de la avenida Alcalde de Guadalajara, entonces da la vuelta para engancharse en esta avenida, con lo cual el Templo San Francisco de Asís lo partimos, ¿okay? No lo partimos, pero por lo menos la tuneladora partió el templo, ¿okay? Pasando en la esquina, ¿okay? de este templo. ¿Okay? Primero voy a hablar de la parte de método, de procedimiento constructivo, ¿ok? Entonces, primero, ¿ok? Se pensó en hacer una pantalla de protección para estos dos edificios. Aquí a la izquierda ven la Catedral Metropolitana de Guadalajara, ¿ok? Aquí ven entonces es una vista en planta, ¿ok? El Sagrario, ¿ok? Que es el edificio justo después de la catedral, ¿ok? Entonces, ahí se hizo 28 es un muro colado, un muro Milán, ¿okay? Con 28 paneles, ¿okay? Para proteger, ¿okay? La catedral, ¿okay? Antes de la llegada de la tuneladora. ¿Okay? Aquí ven un poquito los 28 paneles, ¿okay? Que han sido desarrollados, ¿okay? Para proteger estos dos edificios. ¿Okay? Un tratamiento distinto, ¿okay? Para el templo San Francisco de Asís fue un jet grouting. ¿Okay? Aquí ven todas las columnas, ¿okay? Columna de jet grouting, ¿okay? Son 500 columnas de jet grouting, ¿okay? También, ¿okay? Para proteger, ¿okay? Proteger el templo, ¿okay? Durante el paso, ¿okay? De la tuneladora. ¿Okay? Entonces ahora, trabajando un poquito el plan de monitoreo, ahora vamos a ver realmente los instrumentos, ¿okay? Que se instalaron para estos tres edificios, ¿okay? Entonces, Templo San Francisco de Asís, San José de Gracia y la Catedral de Guadalajara, ¿okay? Y vamos a ver sensor por sensor, ¿okay? Realmente lo que se implementó en nuestro plan de instrumentación.
Primero se instalaron 8 inclinómetros in situ, ¿okay? Aquí es únicamente el plano, perdón, de la Catedral de Guadalajara. Entonces, los instrumentos, ¿okay? Los inclinómetros in situ, ¿okay? Permiten medir, ¿okay? Entonces, se hace una perforación, ¿okay? Y se instala este tipo de inclinómetro para medir desplazamientos horizontales en profundidades, ¿okay? Entonces, vamos a decir que tenemos que alcanzar, ¿okay? Una zona más estable, es decir, por debajo de los tratamientos que se hicieron y por debajo de la tuneladora, ¿okay? Para medir los desplazamientos, ¿okay? Para que sea una referencia y para poder medir realmente los desplazamientos que ha ocasionado, ¿okay? La tuneladora. Entonces, estos inclinómetros se pusieron entre la catedral, ¿okay? Y el muro Milán, ¿okay? Que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Okay? Y esto, entonces, había pequeños ordenadores en la cabeza de cada inclinómetro para mandar los datos en tiempo real. ¿Okay? Entonces, eso es importante, ¿okay? Para realmente poder reaccionar, ¿okay? A tiempo, ¿okay? Si hubiera un desplazamiento fuera, ¿okay? de lo que habíamos pensado. Después se instalaron piezómetro, eso lo hemos hablado, ¿okay? El tema de presión de poro, ¿okay? Entonces niveles de acuífero, ¿okay? Entonces todo eso se ha instalado también, ¿okay? Cercano a la tuneladora, ¿okay? Para medir estos cambios dentro del terreno. ¿Okay? Entonces piezómetro de correa vibrante, como lo ven aquí en la pantalla, ¿okay? O piezómetro abierto también. ¿Okay? Les recuerdo, la zona de influencia, ¿okay? Los famosos 40 metros, ¿okay? Ambos lados, ¿okay? Del eje de la tuneladora, evidentemente no abarca toda la Catedral de Guadalajara, pero una gran parte estaba dentro de esta zona de influencia, con lo cual las columnas, ¿okay? Que estuvieron dentro de esta zona de influencia fueron instrumentados con tiltmeter, ¿okay? Como lo ven aquí, ¿okay? Tiltmeter biaxiales, ¿okay? Para medir el desplazamiento, el vuelco, ¿okay? de los pilares, ¿okay? de la catedral. ¿Okay? Eso es una foto de la catedral de Guadalajara. ¿Okay? Entonces tuvimos en tiempo real también, porque eso estaba conectado, ¿okay? con el hilo hacia una caja de automatización que veremos a continuación, ¿okay? Con una frecuencia, ¿okay? De lectura que permitió ver en tiempo real los vuelcos de las columnas, ¿okay? de la catedral. Después, una gran parte de la instrumentación de la catedral fueron las estación total robótica. ¿Okay? Entonces, aquí ven una estación total robótica. Para la catedral teníamos dos. ¿Okay? Entonces, teníamos una más al norte, eso es la estación del sur. ¿Okay? Permitía ver la fachada sur, ¿okay? Y la mitad de la fachada de la catedral. ¿Okay? Y la otra estación total que se encontraba en el Palacio Nacional podía medir la fachada norte, ¿okay? Y parte de la fachada de la catedral. ¿Okay? Entonces se instalaron este tipo de prismas, ¿okay? De topografía, ¿okay? Directamente aquí, como ven los puntitos en los campanarios y también en las fachadas de la catedral de Guadalajara. Eso permite, ¿okay? En tiempo real, porque este tipo de estación total robótica tiene una cámara, ¿okay? Que permite centrarse en el prismo en todo momento. Quiere decir, si el prismo se desplaza, la estación total lo busca, ¿okay? Y encuentra perfectamente el centro del prismo. Con lo cual, de día, de noche, tenemos X, Y, Z, ¿okay? De los prismas. ¿Okay? Bueno, es un cálculo de mínimos cuadrados. Vamos a decir que tenemos prismas de referencia fuera de la zona de influencia, ¿okay? de la tuneladora. ¿Okay? Entonces, cada media hora esta estación total recalcula su posición porque ella se encuentra en la zona de influencia, con lo cual ella se va a mover, pero mediante la referencia fuera de la zona de influencia vamos a poder calcular X, Y, Z de los prismas de las fachadas, ¿okay? Como ven aquí en la imagen. ¿Okay? Entonces realmente ha sido este tipo de sensor que ha permitido tener la visión, ¿okay? Periférica de la catedral, es decir, todas las fachadas estaban monitoreadas, ¿okay? Mediante este tipo de prisma que habíamos colocado con alpinistas, ¿okay? Taladrando, ¿okay? Los campanarios y las fachadas, ¿okay? Para poder ver en tiempo real X, Y, Z de los prismas colocados.
Después, geófonos, ¿okay? Geófonos para medir vibraciones, ¿okay? Entonces, eso, por evidentemente, la rueda de corte, ¿okay? De la tuneladora, ¿okay? Provoca vibraciones, ¿okay? Y entonces era importante tener este tipo de geófonos, ¿okay? Para medir la vibración que llegaban a los edificios históricos. Y también parte de electrolevels, ¿okay? Entonces, nivel, vamos a decir, para medir asentamientos diferenciales en las zonas de arcos, ¿okay? De la catedral y también San Francisco de Asís, ¿okay? Para verificar que no había asentamiento diferencial en este detalle arquitectónico. ¿Okay? Entonces, como le he dicho antes, ¿okay? Toda esta instrumentación fue automatizada, ¿okay? Es decir, que han sido o cableado, ¿okay? O mandado por 3G, 4G, ¿okay? Teníamos todos los datos, ¿okay? En tiempo real, ¿okay? Eso es imprescindible en una obra tan importante, ¿okay? Con un procedimiento constructivo que va bastante rápido. Estamos hablando de una tuneladora, puede hacer 10, 20 metros fácilmente al día, ¿okay? Con lo cual es necesario, ¿okay? Tener la información a tiempo, ¿okay? Es decir, mandar este tipo, bueno, cuadrilla para medir estos edificios, ¿okay? No hubiera sido lo suficiente, ¿okay? Y todas las personas involucradas no hubieran podido reaccionar con una suficiente antelación, ¿okay? Entonces, por eso se decidió automatizar todo, es decir, con pequeños ordenadores que van adquiriendo la información en tiempo real y mandando la información en un software, ¿okay? De monitoreo. ¿Okay? Eso es fundamental. ¿Okay? Evidentemente, si los instrumentos mandan en tiempo real, hay que tener una plataforma de visualización 24/7 donde todos los involucrados tienen acceso, ¿okay? Y pueden ver lo que está realmente ocurriendo en la obra. ¿Okay? Aquí podemos ver la visualización de los datos en tiempo real. Aquí, entonces, es un ejemplo de visualización, ¿okay? La fachada, ¿okay? Con todos los prismas, ¿okay? Y el valor actualizado cada media hora, ¿okay? Cada media hora teníamos un valor actualizado de todas las variables, ¿okay? Que se había pensado medir durante esta fase de obra. ¿Okay? Entonces, realmente un plan de monitoreo, ¿okay? Que permite primero tener las variables de todos los elementos que queremos medir, ¿okay? Una frecuencia elevada, unos avisos tempranos, porque se han fijado umbrales, ¿okay? Es decir, que cuando el prisma, ¿okay? Estaba superando estos umbrales, ¿okay? Todo el mundo estaba recibiendo, ¿okay? Los avisos, ¿okay? Por email, por teléfono, ¿okay? Por SMS, ¿okay? Que este prisma había superado el umbral, con lo cual todos los involucrados, ¿okay? Podían reaccionar, ¿okay? Y aplicar el plan de contingencia que hemos mencionado algunas diapositivas hacia arriba. ¿Okay? Entonces, como acabo de decir, es decir, que toma de decisiones al instante, ¿okay? Y mitigación, ¿okay? Mitigación del riesgo de construcción de este tipo de túneles grandes, ¿okay? En un ámbito urbano muy fuerte, muy denso, ¿okay? Como lo han visto, muchos edificios catalogados históricos que han transcurrido en los siglos, ¿okay? Y que efectivamente tenemos que preservar, ¿okay? Como nuestro acervo, ¿okay? Histórico. Unas últimas diapositivas, ¿okay? Para hablar un poquito de los resultados, ¿okay? De este tipo de monitoreo, ¿okay? Como lo ven aquí. Entonces vemos las mediciones de las estaciones total robótica, una frecuencia muy elevada, una frecuencia cada media hora, ¿okay? X, Y, Z de todos los prismas, ¿okay? De la fachada de Guadalajara. ¿Okay? Entonces, todo eso se implementó, ¿okay? Eso es muy importante, también lo he dicho al principio, ¿okay? Toda la instrumentación se tiene que implementar antes, ¿okay? De empezar cualquier obra. ¿Okay? Entonces eso es muy importante de tener el ruido, lo llamamos el ruido blanco, lo llamamos la firma de los edificios, ¿okay? Porque efectivamente los edificios tienen una firma diaria debido a la temperatura, ¿okay? Que nada que ver con las obras, evidentemente, ¿okay? Pero tiene una firma diaria.
Y a partir de aquí, cuando empiezan las obras, ya podemos tener una lectura cero fiable, ¿ok? Que a partir de aquí ya podemos decir, eso va a ser la lectura cero, con lo cual vamos a poder detectar cualquier movimiento, ¿ok? Con una precisión muy fuerte, ¿ok? Muy elevada, ¿ok? Para detectar cualquier movimiento o cambio, ¿ok? En el suelo, en las estructuras, ¿ok? Y también en la parte de túnel, ¿ok? Entonces, aquí vemos perfectamente el asentamiento y debido a la construcción del muro Milán, el paso de la tuneladora, ¿okay? Y después la parte de estabilización, ¿okay? Ya durante la inyección de la parte anular de la tuneladora y también todo el tema de estabilización, ¿okay? Después es la ventana verde que les había comentado, ¿okay? Es decir, todo eso no podemos desmontar el teodolito ya una vez que la tunelada transcurrió 20 metros, no, tenemos que esperar, ¿okay? Que verifiquemos, ¿okay? Que todo eso está completamente estabilizado. ¿Okay? A la derecha, algunos datos de inclinómetros. ¿Okay? Aquí vemos a profundidad, ¿okay? Entonces desplazamiento horizontales en profundidad. Aquí vemos la huella del túnel, ¿okay? Y vemos el desplazamiento del inclinómetro, ¿okay? Temporal hacia el túnel, ¿okay? Efectivamente por la excavación, efectivamente los terrenos se desplazan hacia la parte del túnel. ¿Okay? Entonces eso es la parte final del paso de la máquina. ¿Okay? Y evidentemente esta obra, bueno, ha sido un éxito evidentemente por todas las personas que se han involucrado, ¿eh? Entonces en esta obra, ¿okay? Tanto el proyectista, el constructor, la supervisión, ¿okay? Los asesores, ¿okay? Y también todos los clientes, ¿no? Entonces los clientes, vamos a decir, que iban a operar también los operadores también que iban a operar el tren de Guadalajara, ¿okay? Y también los dueños de las infraestructuras, ¿no? De los templos, ¿okay? El INAH y el INBA, ¿okay? Ellos se involucraron también, ¿okay? Para conocer, ¿okay? Este tipo de medición, ¿okay? Realmente y para verificar efectivamente que no hubo daño, ¿okay? Durante el paso, ¿okay? De la tuneladora de Guadalajara. Bueno, entonces yo he acabado la parte de Guadalajara, ahora voy a pasar a España, ¿okay? Voy a hablar del monitoreo de túnel del AVE, de la alta velocidad de Barcelona, ¿okay? Entonces, bueno, es el mismo diámetro, ¿eh? Entonces son 5 kilómetros de túneles, de túnel, perdón, una TBM de 11,5 metros de diámetro, una cobertura de máximo 30 metros, ¿okay? Entre el escudo de la tuneladora y el terreno natural, una excavación muy próxima a la sedimentación de edificio, ¿okay? En un suelo blando, arena y arcilla. ¿Okay? Entonces, la tuneladora entró en este sentido, ¿okay? Es decir, que entró el lado de Sagrera, ¿okay? Y salió en la estación de Sanz. ¿Okay? Bueno, salió antes en un pozo porque aquí al final había un falso túnel que se hizo. ¿Okay? Evidentemente las características son las mismas, ¿okay? Es decir, que excavar un túnel en ámbito urbano, ¿okay? En pleno centro de la ciudad, vamos a pasar cercano, ¿okay? A edificios catalogados históricos, ¿okay? Dentro de los más conocidos, ¿okay? La Sagrada Familia, ¿okay? Y la Casa Mila, la Pedrera, ¿no? Como lo llaman el edificio imaginado por el arquitecto Gaudí. ¿Okay? Entonces, como la Sagrada Familia, de hecho. ¿Okay? Entonces, todos estos edificios, ¿okay? Catalogados históricos, ¿okay? Como lo hemos visto en Guadalajara, van a sufrir este tipo de construcción, con lo cual hay que montar un plan de monitoreo, protegerlos, ¿okay? Y tener realmente una retroalimentación de lo que ha pasado durante la obra. Entonces, ahora voy a hablar del plan de monitoreo de la Sagrada Familia. Van a reconocer, es muy parecido, ¿okay? Muy parecido a lo que se armó en Guadalajara. ¿Okay? Entonces, hubo
110 estaciones total robótica. No quiere decir que se compraron 110 estaciones total robótica. Entonces, las famosas ventanas verde que estamos monitoreando, ¿okay? Había como 8 estaciones total robótica, ¿okay? Que se iban saltando a medida que la tuneladora está avanzando, ¿okay? Con lo cual hubo 110 posiciones, ¿okay? De estación total robótica, ¿okay? En la ciudad de Barcelona. ¿Okay? Es decir, que las estaciones se estuvieron siguiendo, ¿okay? La tuneladora a medida que iba avanzando. 3.000 puntos de nivelación, ¿okay? Entonces lo que hemos visto en Guadalajara también, puntos, entonces taladrado dentro de los edificios, ¿okay? Para medir la nivelación, la famosa ventana roja, ¿okay? Durante el avance de la tuneladora, y también la ventana verde para verificar los asentamientos residuales. 6 kilómetros de perforación para instalar inclinómetro, extensómetro, igual, extensómetro para medir el desplazamiento de profundidad y inclinómetros, ¿okay? Para medir desplazamientos horizontales en profundidades. También 400 extensómetro y 200 celdas de presión, eso es de la parte del túnel, ¿okay? Como lo ven aquí, celda de presión en rojo, ¿okay? Y los extensímetros dentro de las dovelas prefabricadas. Geófonos también se utilizaron, ¿okay? Para la Sagrada Familia también, ¿okay? Y 400 electroniveles, ¿okay? Como lo hemos visto, para asentamientos diferenciales. También ahí se utilizó muchísimo porque el túnel de la alta velocidad pasa por debajo, ¿okay? De estructuras como metro, ¿okay? Con lo cual en el plan de monitoreo había cadenas de electroniveles perpendicular, ¿okay? Al paso de la tuneladora, ¿okay? Para verificar la cubeta de asiento, ¿okay? También en la parte de metro, ¿okay? De la ciudad de Barcelona. ¿Okay? No me acuerdo cuántos metros hemos cruzado, pero pasando en el centro de la ciudad de Barcelona había bastante metro que tuvimos que cruzar. ¿Okay? Y todo eso, evidentemente, ha sido también automatizado, ¿okay? Para realmente tener una, unos avisos tempranos, ¿okay? Para poder reaccionar a tiempo. Yo hago efectivamente la misma consideración que en Guadalajara. ¿Okay? Aquí ven la Sagrada Familia, aquí la construcción de la Sagrada Familia, ¿okay? Y entonces el eje del túnel, ¿okay? En la calle Mallorca. ¿Okay? Entonces se excavó, ¿okay? Viniendo del norte hacia el sur. ¿Okay? Entonces aquí se ve también el procedimiento constructivo. ¿Okay? Se construyó pilotes de 1,50 m, ¿okay? Cada 2 metros, ¿okay? Entonces, para proteger, ¿okay? La fundación, la cimentación de la Sagrada Familia, ¿okay? Y aquí ven el túnel, ¿okay? El túnel de la alta velocidad que pasa a 75 centímetros, ¿sí? De estos pilotes, ¿okay? Muro de protección, ¿okay? Delante de la Catedral de Guadalajara, ¿okay? Aquí habrá en un futuro, ¿okay? Habrá la entrada principal de la Sagrada Familia que se va a desarrollar hacia el sur, ¿okay? Hacia el litoral de Barcelona. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que efectivamente hubo también, ¿okay? Este tipo de protección, ¿okay? De muro de protección para proteger la cimentación de la Catedral de Guadalajara, perdón, de la Sagrada Familia, perdón. Entonces, ¿qué nos pidieron nuestros clientes y también nuestros interlocutores? ¿Okay? Entonces, el UNESCO fueron uno de nuestros interlocutores, ¿okay? Por ser dueño de la catedral de la Catedral de la Sagrada Familia. Entonces, nos pidieron un monitoreo milimétrico, ¿okay? Con estación total robótica, ¿okay? De la parte interior, ¿okay? Porque la zona de influencia, ¿okay? La zona de influencia de la tuneladora entraba adentro de la ciudad de la Catedral de la Sagrada Familia, ¿okay? Con lo cual aquí vemos, no sé si se aprecia, pero después tengo unas más fotos, pero tengo una estación total robótica ubicada dentro, ¿okay? De la Sagrada Familia durante los trabajos. La tuneladora pasó enfrente de la Sagrada Familia en 2010, más o menos, con lo cual seguro que las fotos que ven aquí en pantalla son más o menos de esta fecha, ¿okay? Hace 14 años, ¿okay? Que fue esta obra. ¿Okay?
Entonces se hizo con estación total robótica la medición de las fachadas interiores y exteriores, ¿ok? Y también una parte de las columnas de dentro de la Sagrada Familia. ¿Ok? Eso es una cosa interesante también. Entonces, se utilizó 4 estaciones total robótica, ¿ok? 2 dentro, ¿ok? Aquí ven el túnel con los anillos, ¿ok? Entonces, se transcurrió la excavación en ese sentido, ¿ok? Se hizo el monitoreo con 4 estaciones total robótica. Ven aquí con estas manchas de colores, ¿ok? Vemos 2 estaciones robótica fuera de la Sagrada Familia y 2 dentro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona un sistema así? ¿Okay? Eso es un sistema de mínimos cuadrados, yo lo comenté antes. ¿Okay? Entonces, estas estaciones que están dentro no tienen referencia externa, ¿okay? Porque están ubicadas dentro de la estación, dentro de la Sagrada Familia, con lo cual estas estaciones que están ubicadas fuera tienen referencias externas, como lo ven, están fuera de la zona de influencia. Aquí en rojo, las 2 líneas paralelas, ¿okay? Al eje del túnel, ¿okay? Eso define la zona de influencia donde a partir de ahí ya no hay asentamiento, ¿okay? Ya no hay movimiento. Con lo cual se colocan las referencias externas, ¿okay? En zonas fuera de la zona de influencia. ¿Okay? Aquí vemos que hay 4 bloques, ¿okay? De referencia para el teodolito, es decir, que eso va a permitir a los teodolitos, a la estación total robótica, calcular su posición, porque como ven, las estaciones total robótica están dentro de la zona de influencia del atunelador, con lo cual se van a mover, pero cada media hora, ¿okay? Mediante y gracias a estas referencias, ¿okay? Se van a poder recalcular su posición automáticamente. Y estas estaciones referenciadas van a poder transmitir, ¿okay? A las estaciones de dentro, ¿okay? Mediante prismas compartidos, voy a enseñar después de lo que estoy hablando como prisma compartido, ¿okay? Van a poder transmitir toda esta red, vamos a decir, de referencia, ¿okay? Y vamos a poder calcular las estaciones totales que no tienen referencia fuera de la zona, ¿okay? Mediante las estaciones de fuera. ¿Okay? Con lo cual es un cálculo en grupo, es decir, que los 4 archivos de las estaciones total tienen que llegar al mismo tiempo, ¿okay? Y permitiendo este cálculo en mínimos cuadrados, ¿okay? Para poder mandar, vamos a decir, mandar la información de referencia ajena a la obra, ¿okay? Dentro de la Sagrada Familia. ¿Okay? Entonces eso es un cálculo que se llama 4 estaciones en grupo. ¿Okay? Entonces es un cálculo que se hace mediante referencia externa y prismas compartidos. ¿Okay? Entonces si quieren apreciar este tipo de foto, ¿okay? Aquí van a ver, ¿okay? Entonces aquí tenemos prismas compartidos, ¿okay? Entonces aquí tenemos 2 prismas, una apuntando, ¿okay? A la estación de fuera, ¿okay? Que es esta, ¿okay? Y esta apunta al teodolito, a la estación total robótica que se encuentra dentro de la estación, dentro de la Sagrada Familia. Con lo cual, mediante las referencias externas, ¿okay? Y también con estos vectores, ¿okay? Estos vectores entre este prisma y este prisma, vamos a poder calcular con mínimos cuadrados la posición en tiempo real de estas fachadas, ¿okay? De la Sagrada Familia durante el paso de la máquina. ¿Okay? Entonces, y eso es el resultado, ¿ok? Entonces, el resultado, un software, forzosamente, como le hemos dicho, ¿ok? Para ver en tiempo real todos los prismas, ¿ok? De la fachada de la Sagrada Familia, ¿ok? Entonces, aquí los umbrales, ¿ok? Los umbrales que se habían fijado, ¿ok? Entonces, durante el paso de la máquina, entonces, exactamente el mismo proceso que en Guadalajara, ¿ok? Entonces, poder compartir la información con todos los involucrados, ¿okay? Y poder tomar decisiones, ¿okay? Al respecto. ¿Okay? Ahora yo puedo compartir una anécdota, ¿okay? Respecto a esta estación total robótica, no en esta zona, pero una zona previa, ¿okay? a la llegada de la tuneladora. ¿Okay?
la gente involucrada se percató, ¿okay?, que había un asentamiento diferencial entre los edificios de la derecha de la tuneladora y los edificios de la izquierda de la tuneladora, porque, bueno, evidentemente la tuneladora transcurre por el eje de la calle, y entonces eso permitió detectar una falla de inyección, ¿okay?, del escudo de la tuneladora. ¿Okay? Entonces, realmente, ¿okay?, hay este tipo de anécdota, ¿okay?, que podemos contar también en Guadalajara, hay algunas y todo eso, donde realmente, ¿okay?, la instrumentación bien hecho, bien medida, ¿okay?, bien seleccionada, ¿okay?, instalado a tiempo, ¿okay?, previa a la llegada de las obras de la tuneladora, ¿okay?, permite realmente tener buenos datos, ¿okay?, para analizar lo que está pasando, ¿okay?, en la obra. ¿Okay? Entonces, hay hay muchas obras donde efectivamente hemos tenido buenos avisos tempranos, ¿okay?, parecido a lo que acabo de contar sobre las inyecciones, ¿okay?, de la parte anular, ¿okay?, del escudo. ¿Okay? Hay muchas anécdotas, ¿okay?, donde realmente podemos decir que la instrumentación no es un gasto, sino realmente es una inversión, ¿okay?, para las obras. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya me he mantenido en el tiempo para un tiempo de preguntas, ¿okay? Solo algunas conclusiones, ¿okay? Yo creo que los 4 puntos que quería poner de relieve, ¿okay?, esta tarde, ¿okay? Primero, la instrumentación interviene en todas las etapas de un proyecto, ¿okay?, para dar información valiosa, ¿okay?, para diseñar, construir y mantener las estructuras. ¿Okay? Como hemos visto, permite mitigar el riesgo de las obras, ¿okay?, y también durante la operación, ¿okay?, no solo el constructor, también el concesionario, ¿okay?, de este tipo de estructura puede beneficiar, ¿okay?, de estas lecturas, de estos instrumentos que se instalaron durante la construcción, y si hemos conseguido mantenerlo, ¿okay?, es complicado porque evidentemente tenemos que convivir, ¿okay?, con todos los contratistas, ¿okay?, con lo cual no siempre es fácil guardar esta instrumentación, pero realmente permite dar información valiosa, ¿okay?, también durante la parte de operación de las estructuras. ¿Okay? Hemos visto la instrumentación es una de las herramientas para mejorar la resiliencia de las infraestructuras. ¿Okay? Conociéndolas mejor, ¿okay?, ya podemos hacer este mantenimiento preventivo. ¿Okay? Entonces, eso es el último punto de mi presentación. Entonces, tenemos que promover, ¿okay?, como ingeniero, ¿okay?, las inspecciones, ¿okay?, y las inspecciones de las estructuras, ¿okay?, la planificación del mantenimiento preventivo de las infraestructuras, ¿okay?, y no llegar al mantenimiento, tratar de no llegar a un mantenimiento correctivo, costoso, ¿okay? Y entonces todo eso permite prolongar la vida de las infraestructuras. Entonces, les agradezco mucho, ¿okay?, por su atención. ¿Okay? Entonces, estoy a su disposición para cualquier pregunta, ¿okay?, que tengan. Ah, te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por compartir esta interesante presentación. Tenemos algunas preguntas, algunas las voy a juntar porque hablan sobre lo mismo. Básicamente habla sobre, preguntan, ¿en qué norma vienen los asentamientos máximos permisibles? Esa es una, y está unida junto, pienso que va entrelazada con ¿en qué medición los instrumentos se alcanzaron los umbrales para evitar los daños? Y ay, ¿cómo se generan los protocolos de umbrales? Si hay alguna especialidad, maestría o algún posgrado de instrumentación. Ok, entonces bueno, yo creo que son muchas preguntas, ¿okay?, pero voy a tratar de responderlas todas. ¿Okay? Entonces, primero, en México
¿ok? Entonces, la norma, ¿ok? Específica para tipo de edificio, ¿ok? Asentamientos diferenciales, no superar, ¿ok? Asentamientos diferenciales en los edificios, ¿ok? Con lo cual, primero, llegando a una obra de este tipo, ¿ok? Primero se tiene que hacer y se ha hecho, ¿ok? Un peritaje, ¿ok? De estos edificios, ¿ok? Que van a sufrir, ¿ok? Asentamiento, ¿ok? Por el paso de la máquina de la excavación de las estaciones, ¿ok? Con lo cual, primero se hace un peritaje, ¿ok? De estos edificios, visitando, ¿ok? Estos edificios, anotando, ¿ok? Los defectos, ¿ok? Que han podido tener antes de la obra, ¿ok? Y con lo cual después se hace una clasificación de, del tipo de daños admisible, ¿okay? Por cada estructura. ¿Okay? Con lo cual, esta clasificación permite también fijar umbrales, ¿okay? Fijar asentamiento, fijar una serie de parámetros, ¿okay? Que se tendrán que medir, ¿okay? Especialmente para este tipo de edificio, ¿okay? Porque evidentemente en un trazado podemos encontrar cimentaciones profundas a 50 metros, ¿ok? Y edificio con cimentaciones superficiales, con lo cual, evidentemente, no se van a catalogar de la misma forma, ¿ok? Y no se va a poder, vamos a decir, tratar, ¿ok? A nivel de medición, ¿ok? A nivel de medición de forma iguales, ¿ok? Con lo cual, eso vamos a decir, es mi primera respuesta, ¿ok? Respecto a los asentamientos. ¿Ok? Entonces, también asociado a eso, ¿ok? Va los asentamientos permitidos, ¿ok? En este tipo de estructura, ¿ok? Con lo cual también ahí, ¿ok? Hay una clasificación, ¿ok? Que permiten dar, vamos a decir, unos umbrales, ¿ok? A los distintos, a los distintos edificios de la traza. ¿Okay? Y evidentemente, al final de la obra, ¿okay? Se hace un nuevo peritaje, ¿okay? Para verificar, ¿okay? Los daños que han realmente sufrido, ¿okay? Estos edificios. ¿Okay? Entonces, pero yo creo que todo eso también se hace durante la obra, es decir, que si vemos que un edificio está sufriendo más asentamientos, se tiene que aumentar los umbrales, perdón, aumentar la frecuencia de lectura. Bueno, hay lo que he dicho para la catedral, ¿okay? Es igual, ¿okay? Para los edificios también de propietarios, ¿okay? A lo largo de la traza de la tuneladora. ¿Okay? Entonces, ingeniera Diana, no sé si he contestado todas las preguntas, Sí, pero no sí. duden, por favor, Bueno, aquí en abundar más. ¿Eh? ya tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de elegir las, las que representen lo que la mayoría quiere escuchar. Entonces, felicidades por la conferencia, dice Nerida. Em, ¿Cómo se determina la ubicación óptima y cantidad de sensores necesarios para obtener datos precisos y representativos del comportamiento estructural? ¿Qué software se utiliza para ver los resultados? Ok, entonces, el número de sensor, ok, para tener datos fiables, a ver, yo creo que no es un número, ok. Lo que necesitamos, ok, son lecturas bien hechas, eso está claro, ok, tema de precisión, tema de repetibilidad en las lecturas, ok. Entonces, realmente es el plan de monitoreo, ¿ok? Que va a definir el número de sensor, ¿ok? Efectivamente, habrá sensor redundantes, ¿ok? Pero efectivamente no va a ser cada metro un sensor, ¿ok? Vamos a decir que se va a tener criterios, ¿ok? De instalación de sensores para dar una información valiosa, ¿ok? Y suficientemente redundante, ¿ok? Porque efectivamente, lo que he dicho, es decir, que en obras pasan cosas, ¿ok? Entonces podemos perder sensores, podemos tener, bueno, que sensores los suficientes, ¿ok? Para tener una buena lectura precisa, ¿ok? Entonces todo el tema, no voy a entrar en detalle, pero todo el tema de instalación, de calibración de los sensores, ¿ok? Entonces todo eso hace entonces unas mediciones
confiable, ¿okay? Durante toda la obra. ¿Okay? Entonces, el segundo punto sobre el software, ¿okay? Existe, ¿okay? Sixsense tiene el propio, ¿okay? Su propio software, ¿okay? Pero en el mercado existe muchos plataformas. Es una plataforma, vamos a decir, es una plataforma GIS, ¿okay? Entonces, un sistema de información geográfico, porque la ubicación del sensor es fundamental, ¿okay? Es decir, que no podemos interpretar, ¿okay? Un valor si no sabemos realmente dónde está ubicada XY, ¿okay? Y sobre todo Z. ¿Okay? Es decir, que un piezómetro que está por encima del atenuador y un piezómetro que está al mismo nivel de atenuador y un piezómetro que está por debajo del atenuador van a dar informaciones distintas. ¿Okay? Con lo cual, la nomenclatura de los instrumentos, todo eso en los informes bien importante, ¿no? El PK donde se encuentra el punto kilométrico, ¿okay? Donde se encuentran los sensores y todo eso, eso es fundamental, la profundidad y todo eso es bien importante tener un software de tipo GIS, ¿okay? Pero no es un GIS como seguramente la mayoría de la gente conoce, ¿okay? Como ArcGIS o lo que sea. Es decir, que es un software GIS que permite recuperar en tiempo real y tratar, ¿okay? Datos geotécnicos estructurales de sensores. ¿Okay? Entonces, poder interpretar estas lecturas, ¿okay? Y presentar los datos de forma entendible, ¿okay? A los usuarios o a los involucrados, ¿no? Yo lo he dicho, tanto a los ingenieros como al proyectista, al interventor, a todos estos personas que van a decidir, ¿okay? Al final, ¿okay? En función de las mediciones, ¿okay? Y los umbrales superados, ¿okay? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro plan de contingencia? Y gracias también por la felicitación por la conferencia. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto debe considerar la zona de influencia de la tuneladora hacia cada lado? Y en caso de, en los suelos blandos, ¿es posible que la zona de influencia se prolongue más allá de los 45 grados desde la posición del túnel, la cual puede afectar las mediciones? ¿Se revisó esa posibilidad? Sí, claramente. ¿Okay? Entonces, efectivamente, en un mundo idóneo, ¿okay? Entonces, efectivamente, estamos hablando de 45 grados, ¿okay? Ambos lados y todo eso. Entonces, eso no es una teoría, ¿okay? Entonces, realmente en Londres, ¿okay? Cerca del río Támesis, ¿okay? Y donde realmente un bombeo afectó no, no a 45 metros, pero a 2 kilómetros. ¿Okay? Entonces, un bombeo para hacer una lumbrera. ¿Okay? Con lo cual, no, entonces hay que verificar todo eso. No es efectivamente tan fácil, ¿okay? Decir, ok, la zona de influencia es esta. ¿Okay? Vamos a decir, es una primera aproximación, ¿okay? Entonces tenemos que evidentemente trabajar todos los modelos, ¿okay? Para estar seguro, ¿okay? Que no estamos en la zona de influencia. Y usted que ha preguntado tiene toda la razón, ¿okay? Es decir, que evidentemente si el topógrafo se referencia pensando referenciarse, ¿okay? Fuera de la zona de influencia, todavía se encuentra en la zona de influencia y hay su referencia se está asentando, evidentemente no va a poder medir el desplazamiento real, ¿okay? De los puntos del eje, ¿okay? Porque efectivamente, porque su referencia se va a asentar, con lo cual evidentemente todos los datos van a tener este error, ¿okay? Vamos a decirlo, este error, ¿okay? Dentro de los datos, con lo cual es fundamental, ¿okay? Tener una red, ¿okay? Una red primaria, ¿okay? Y una red secundaria, ¿okay? Más ancha, ¿okay? Para también verificar las referencias, ¿okay? Con lo cual, sí, eso es parte también del plan de monitoreo que se tiene que implementar, verificación de referencia, ¿okay? Pero verificación de verificación, ¿okay? Con lo cual partir de mucho más lejos, ¿okay? Para verificar que las referencias que estamos utilizando son realmente referencias. Hay otra pregunta. ¿Existió la necesidad de reforzar algún edificio histórico previo al paso de la tuneladora? No sé a cuál de los dos proyectos se refiere, pero...
eh, A ver, yo sé que efectivamente algunos arcos, ¿ok? Se fueron utilizando madera, ¿ok? Para reforzarlos y todo eso. Hubo efectivamente algunas cosas, ¿ok? En edificios, sí, ¿ok? Entonces, pero la mayoría, vamos a decir, de la protección fueron esos trabajos, ¿ok? De Muro Milán, ¿ok? Y también de Jet Gautim, ¿okay? Que se hicieron en los templos de Guadalajara. ¿Okay? Después fueron cosas, sí, hubo cosas, efectivamente, hay cosas que se pueden hacer, efectivamente, para evitar eso, efectivamente. Evitar daños mayores, ¿ok? Entonces, utilizando este tipo de protección adicional. Hay otra pregunta. ¿Qué profesionales son los indicados para analizar e interpretar de primera mano los resultados de la instrumentación? A ver, es una pregunta delicada. ¿Ok? Entonces, a ver, yo diría que en la obra hay de todo, hay todos los perfiles, aunque necesitamos todo tipo de perfiles, aunque para interpretar datos geotécnicos, estructurales, aunque también toda la parte de tuneladora. Entonces, la verdad, en una obra como hemos visto, entonces nos estamos nutriendo, ¿ok? De todos los perfiles de ingenieros, ¿ok? Para poder interpretar estos datos, ¿ok? Realmente hay todos los perfiles, ¿eh? ¿Okay? Tanto en la interventoría como en el constructor y todo eso, y lo bueno, ¿okay? De este tipo de gran obras, ¿okay? Emblemáticas, ¿okay? Realmente hay ingenieros primero de todos los países, ¿okay? Hay ingenieros que han trabajado en túneles en otras partes del mundo, entonces realmente hay una buena colaboración, ¿okay? Para realmente interpretar estos datos y cuando hay un problema, efectivamente solucionarlo. ¿Okay? Entonces, yo no diría que hay un perfil idóneo. ¿Okay? Yo creo que nos tenemos que nutrir todos, ¿okay? Con la experiencia que tenemos, ¿okay? En cada hora. Hay una pregunta. Dice que si ustedes rentan esos instrumentos o los contratamos directamente con todo el trabajo. A ver, es una buena pregunta. Depende, entonces, en principio, ¿ok? Se puede, es una obra, depende del tamaño de la obra, yo diría, ¿ok? Entonces, efectivamente, si estos instrumentos se van a quedar, ¿ok? Para el concesionario después, ¿ok? Evidentemente se venden los instrumentos, ¿ok? Si es para una constructora, ¿ok? Se puede rentar, ¿ok? Y desplazar, como yo le he dicho, ¿ok? Por ejemplo, en la Sagrada Familia, ¿okay? El contratista principal tenía 35 estaciones totales robótica, ¿okay? Que iba desplazando a lo largo de la traza de la tuneladora, ¿okay? Con lo cual eso era entonces estaciones del cliente, del contratista principal, que nosotros, ¿okay? Hemos desplazado, ¿okay? A lo largo de la traza, con lo cual rentar, prestar, comprar. ¿Okay? Entonces, realmente la, los tres, los tres vamos a decir, tipos de contratación existen, ¿okay? En este tipo de obra. ¿Okay? Entonces, también hay expertos que vienen con sus instrumentos para corroborar los datos. Entonces, hay miles de personas que están involucradas, ¿ok? Entonces, experto, asesores de un cliente, asesores del constructor, asesor del cliente final. Entonces, realmente hay mucha gente, efectivamente, que trabajan en este tipo de medición dentro de la obra. ¿Ok? Ok. Otra pregunta de Alejandro Vélez. Dice que si además de medir deformaciones, asentamientos podrían medir vibraciones, decibeles y contaminación. Sí, entonces vibraciones con los geófonos, ¿ok? Que hemos visto durante la presentación, ¿ok? Entonces eso son mediciones
vibraciones, ¿ok? Que llegan a los edificios, ¿ok? Geófonos miden velocidades, ¿ok? De onda. Entonces, también hay algunas cada día más, ¿okay? Las partículas, ¿okay? Se pueden medir también, ¿okay? Entonces hay armario que pueden medir en tiempo real las partículas, ¿okay? Y también la parte de ruido, ¿okay? Entonces detectar un ruido en la obra, identificar si es un ruido de obra o si es un ruido porque un coche, una ambulancia pasó, ¿no? Entonces diferenciar este tipo de ruido también existe software, ¿okay? Que permiten detectar, ¿okay? Si son ruidos asociados a la obra o si son, vamos a decir, ruido completamente ajenos a la obra. Con lo cual, cada día más, ¿okay? Tenemos normativas, ¿okay? Que nos exigen, ¿okay? Medir vibraciones, partículas y decibelios. ¿Okay? Entonces, ruido asociado a la obra. O efectivamente, entonces, vibración también para los vecinos, ¿okay? También vecinos a las obras, ¿okay? Entonces, realmente estar afectado, ¿okay? Por la vibración de la obra. ¿Okay? Todo eso también se contempla en obras de este tipo, de tipo tuneladora. Tenemos otra pregunta, Juan Francisco. Buenas tardes, excelente presentación. Para efectos de pago de estos trabajos, ¿se realiza por periodo de monitoreo? No, a ver, entonces gracias por las felicitaciones. Entonces, en principio, a ver, nosotros estamos ahí durante toda la obra, ¿ok? Es decir, que es por tiempo de obra, es decir, nosotros tenemos, la instrumentación tiene que llegar antes, ¿ok? De empezar las obras, ¿ok? Tiene que medir durante, ¿ok? Y también la estabilización, ¿ok? Con lo cual, en principio no se factura por lectura, ¿ok? Se factura efectivamente con el tiempo transcurrido en obra y en función del plan de monitoreo, que voy a decir claramente, en función del plan de monitoreo vamos a tener que implementar cuadrillas de lecturas, ¿ok? Y también toda la parte adquisición de datos, envío de datos, ¿okay? Y la parte software, ¿okay? Que es bastante importante. Con lo cual, vamos a decir, es realmente en función del tiempo de obra, ¿okay? Que nosotros estamos en obra y las cuadrillas que vamos a necesitar, ¿okay? Para instalar y monitorear estos sensores. De acuerdo, creo que vamos a pasar con nuestra última pregunta y es ¿hasta qué etapa del proyecto obra se deja de monitorear? Pregunta Jessica Salas. Entonces, ¿hasta qué etapa? En principio, ¿okay? Lo que nosotros en el plan de monitoreo, ¿okay? Se define, ¿okay? Entonces, el asentamiento residual, ¿okay? Es decir, entre dos lecturas consecutivas, ¿okay? No se puede mover de tantos, ¿okay? De tantos milímetros, ¿okay? Con lo cual, entonces, a partir de ahí, ¿okay? Vamos a hacer algunas lecturas, ¿okay? Después, ¿okay? Para bien verificar que, ¿okay? Entonces, el delta entre dos lecturas no supera lo que está escrito en el plan de monitoreo, con lo cual vamos a cerrar, ¿okay? Las zonas, ¿okay? Empezando evidentemente por donde empezó la tuneladora, ¿okay? Y vamos a ir cerrando zonas, entregando obras acabadas, ¿okay? Sin ningún movimiento, ningún esfuerzo, ningún asentamiento diferencial, ¿okay? Que supere lo que está escrito en el plan de monitoreo. ¿Okay? Con lo cual, es realmente en función de las mediciones en la ventana verde, ¿okay? Que puede ser más grande, ¿okay? Porque después de pasar a semanal, pasan a mensual, ¿okay? Pasan a semestral las lecturas, ¿okay? Entonces, pero bueno, cuando ya no hay, vamos a decir, asentamiento, para hablar de asentamiento, se hace un informe de cierre, ¿okay? Y damos por cerrada esta zona, ¿okay? Entregada, ¿okay? Con ningún movimiento. De acuerdo. Ah, pues nuevamente te agradecemos tu participación en este ciclo de conferencias de verano. Esperemos que a todos les haya sido de interés este tema. Y pues le recordamos que la siguiente semana también tenemos otra conferencia que será por la empresa Rock Science con el tema de generación y reparación de geometría en 3D
en obras subterráneas mediante el empleo de herramientas Rock Science. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Demian. Y Gracias. pues con esto damos No, concluida esta conferencia. gracias a todos. Gracias.